El año pasado aprendimos que el límite de una función cuando x tiende a x sub 0 es L, cuando si te acercas cada vez más a x sub 0, el valor de la función se acerca cada vez más a L. Pero esa no es una definición rigurosa de límite, porque el concepto acercarse cada vez más a un valor no está bien definido, no tiene realmente sentido matemático. Hoy hablaremos sobre la definición rigurosa del límite y haremos un ejercicio para practicar. Empezamos con una función definida en un entorno reducido de x sub 0. Eso significa que la función va a estar definida en un intervalo simétrico alrededor de x sub 0, el radio le llamamos delta, pero el punto x sub 0 no le consideramos necesariamente. Es decir, la función está definida en esto que está aquí de verde, pero no en x sub 0, o por lo menos no hace falta que esté definida en x sub 0. Pues bien, en esas condiciones, el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es L, sí y solo sí, es decir, este símbolo nos viene a decir que lo que viene ahora es una definición de este concepto. Para todo epsilon mayor que 0, y el epsilon es el radio de este entorno del límite, es decir, el límite más epsilon, el límite menos epsilon, este epsilon me ofrece también un entorno de L. Pues bien, si para cualquier epsilon que yo elija existe un delta, que va a ser un número real también mayor que 0 y está frecuentemente asociado a epsilon, quiere decir que para cualquier epsilon que yo elija va a existir por lo menos un delta. Puede existir más, frecuentemente existen más, pero al menos yo necesito que exista un delta. Si echamos la vista atrás, el epsilon es el radio del entorno del límite y delta es el radio del entorno del valor x sub 0. Epsilon, pues, para el eje de las y, delta para el eje de las x. Pues bien, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que, ¿qué les pasa a estos valores? Que si la distancia entre x sub 0 y un valor x que tú elijas cualquiera es menor que delta, es decir, si tú eliges un x que esté aquí en este intervalo que he pintado de verde, en cualquier punto, si elijo un x por aquí, la distancia entre este valor que yo he elegido y x sub 0 es más pequeño que delta, puesto que el valor x está en este intervalo verde que he dibujado yo aquí. También hay que tener en cuenta que aquí aparece un 0 menor que. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia va a ser menor que delta, sí, pero también va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Va a ser mayor que 0 porque el valor x que yo elija nunca va a poder ser x sub 0. Y esto por lo que aparece aquí arriba, porque la función está definida en un entorno reducido de x sub 0. Es decir, que la función no está definida en x sub 0. De manera que si la función no está definida en x sub 0, la x no puede valer x sub 0 y por lo tanto la x que yo elija, si no puede valer x sub 0, va a hacer que la distancia entre x y x sub 0 sea mayor que 0. En el caso que yo pudiera elegir x sub 0 menos x sub 0 sería 0 y no estaríamos en ese caso. Esta condición de 0 menor que x menos x sub 0 menor que delta, esta condición primera, quiere decir que el entorno en el que yo me estoy moviendo es un entorno reducido de x sub 0. Que sea menor que delta significa que el entorno tiene radio delta. Bueno, pues la definición continúa diciendo que si elegimos un x dentro de este intervalo verde, resulta que los valores de salida de la función f de x van a estar dentro de este intervalo de radio epsilon. ¿Y cómo lo sé yo? Porque en ese caso la distancia entre el valor de salida f de x y el límite es menor que epsilon. Es decir, si el valor de salida está por aquí, la distancia entre f de x y L, al ser más pequeña que epsilon, pues bueno, pues hace que me quede aquí dentro de este intervalo. El límite de la función cuando x tiende a 0 es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal es que 0 menor que el valor absoluto de x menos x sub 0 menor que delta implica
que el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Eso es todo lo que significa la definición rigurosa de límite. Es como se enuncia. Y lo que significa, gráficamente, es que si yo elijo aquí un valor que esté dentro de este intervalo verde, la imagen a través de la función va a ser un valor que esté dentro de este intervalo que yo previamente había determinado entre L menos epsilon y L más epsilon. Cuestiones importantes es que yo puedo elegir cualquier valor de epsilon, tan grande o pequeño como yo quiera. Si es grande, está bien, estamos en los alrededores del límite, y si es pequeño también estamos en los alrededores del límite, pero decir que es grande o pequeño no tiene sentido en matemáticas, así que decimos cualquier valor de epsilon, podría ser 10 o podría ser 1. Bueno, pues para cualquier valor de epsilon que yo elija, por ejemplo epsilon igual a 1, voy a poder elegir un delta que también va a ser mayor que 0, es un número positivo, y que les pase todas estas cosas que hemos dicho. Importante, 0 menor que la distancia significa que el entorno es reducido. Aquí no aparece 0 menor que esta distancia. ¿Por qué? Porque la función sí puede tomar el valor del límite. Es decir, que esta distancia sí podría ser 0. Aquí vemos que no lo es, pero podría ser 0. Por ejemplo, si tuviéramos un tramo horizontal, tendríamos que antes de x sub 0, la función ya alcanzaría el valor del límite. Así que es importante que veáis que este 0 menor que aquí, que aparezca aquí y que no aparezca aquí, es muy relevante a la hora de definir de forma rigurosa el límite de una función en un punto.